Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar en un programa que no sé si definirlo especial, pero bueno, va a ser un poco ruso este programa, porque vamos a darle la bienvenida al profesor Alberto Guarnieri. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias, buenas noches. Profesor Alberto Guarnieri, él es traductor del ruso y bueno, me llegó la invitación a una charla que diste sobre Tolstoy y sobre los autores rusos. Y me interesó cómo Alberto Guarnieri, me decías ahora que sos traductor del ruso y que estudiaste en Rusia, ¿viviste en Rusia? Sí, es verdad. Estudié en la Facultad de Filología. Estudié filología rusa. Uh-huh. ¿En qué ciudad? En Moscú. Ah, en Moscú. Claro, yo llegué en el año 1975 a Moscú. Calcular la fecha. Y ingresé en la Facultad de Filología de la universidad, uh-huh, que se llama Universidad de la Amistad de los Pueblos. Uh-huh. Era muy conocida en esa época. Sí, era muy conocida. Patricio Lumumba. Patricio Lumumba, sí, era muy conocida porque iban muchos exiliados de todo el mundo, y becados de todos los países. Cuando yo llegué en 75 era el único uruguayo. Era el único es uruguayo. decir, habían estudiado uruguayos, sí, pero en ese año había uno que ya había terminado y ya se iba. Y llegué y pensaban que yo era argentino. Claro. Porque venía de Buenos Aires. Claro. Y me fueron a esperar a estudiantes argentinos. Uh-huh. Y bueno, hice mi carrera. Ese año habían agregado un año más a la carrera. ¿Y vos ya hablabas ruso? Un poco, sí, me manejaba. Yo había estudiado acá en Montevideo, ajá, en el ICUS. Había estudiado ruso, después un año hice en Argentina. Me daba para comunicarme. Sí. Incluso cuando llegué a un examen que era de geografía, lo pude dar en ruso. Bueno. Sí, algo sabías. Un poco, sí. Porque nosotros aquí hemos entrevistado a una escritora que te recomiendo, un libro que se llama Sombras Rusas, Liliana Villanueva, y bueno, claro, ella vivió del 97 al 2000 y igual plantea toda una vivencia muy interesante, sí, muy interesante, sí. Donde unas cosas muy sorprendentes, y está muy bien escrito el libro, aparte, es atrapante. Es un libro uruguayo. Ella es argentina, es atrapante porque lo que te muestra es cómo alguien va a vivir a Moscú y por ejemplo el frío que hace. Sí. Es impresionante el frío. O sea, la palabra frío, digamos, allá tiene otras connotaciones, sí, en fin. Es helada. Exacto. Claro, bueno, pero eso es todo superable. Yo cuando llegué también, llegué en un día, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, era un día gris, un 15 de octubre del 75. Ay, un día feísimo. Ella, por ejemplo, hablaba de que y obviamente saca, porque va haciendo su relato, su crónica, ahora, perdón que te hable de ella, pero y hace un paralelismo con un francés que hizo una crónica en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, ¿me explico? O sea, las impresiones del francés, ella va diciendo, yo estoy de acuerdo, Rusia es una gran distancia. Todo está lejos, todo parece lejísimo. Inmenso. Fue la impresión que yo tuve con Moscú cuando la vi, uh-huh, porque esos espacios abiertos tan grandes, avenidas grandes, y no es una casita detrás de otra como estamos acostumbrados a ver nosotros, sino que avenidas inmensas. Y ese espacio que era tan vital, yo a veces lo veía, mirabas así hacia arriba, hacia el cielo, veías hacia distancias el horizonte, lo que veías en las grúas de la construcción, ¿no? Es una ciudad muy pujante y uh-huh, en constante crecimiento estaba. Uh-huh. Y después el frío, bueno, hablaba de las edificaciones, los pisos, por ejemplo, ella dice en un momento que en Moscú eran a veces frecuentes los incendios porque había, porque la gente usaba determinadas calefacciones, bueno, y estaban hechas con madera o estaban hechas con algo relleno, digamos, las paredes para que, no sé. Puede ser. Yo te voy a contar una anécdota. Yo viví uno de los inviernos, en ese momento se dijo que hacía 100 años que no había habido un invierno tan crudo. Sí. Y creo que fue en el 78. Y llegó a 42 grados bajo cero en Moscú, y en las afueras de Moscú ya un poco más. Y yo me acuerdo que ese día salí a la calle, porque creo que era fin de año, yo tenía que ir a un lugar. Y yo estaba parado en la parada del ómnibus y miraba,
y veía blanco, gris, los árboles negros, claro, porque quedan negros. Sí. Y yo me imaginaba una imagen así, una imagen de la muerte, una cosa... Sí, terrible. ¿No? Una cosa... Pero se supera. Todo inmenso en ese sentido, o sea, todo con una de dimensiones, grande. El frío, la distancia, todo como descomunales, ¿no? Para nuestra medida uruguaya, ¿no? Que somos tan humanos, digamos, a escala humana, digamos. Hubo gente que no lo soportó y se regresó. Bueno, ella, perdón que insista con ella, pero comienza su libro diciendo que en Moscú las parejas no funcionan, ¿no? O sea como que todos se separan, se divorcian, si aguantan 6 meses ya... ¿Pero quiénes? ¿Las parejas? Las parejas exiliadas, no, los exiliados. Por la presión, digamos, por el entorno. Sí, algunos... Porque por lo que sí fue, hay alguna gente que no aguanta y otra gente que... Sí, yo enseguida, a mí no me costó ambientarme porque... me volqué no hice guetos como muchos hacían, ¿no? De todas formas, la Universidad Patricio Lumumba era de extranjeros, ¿no? O sea, había muchísimos extranjeros. Era para... Cubanos me imagino que había muchísimos. Cuando yo llegué no había. Al principio sí, en los años 60, ya tiene, sí, creo que cumplió 60 años, 60. Cuando se fundó había cubanos. Después dejaron de venir, iban a otros institutos o a Lomonosov, claro. Pero era para estudiantes de África, Asia, América Latina y por supuesto soviéticos, ¿no? De varias repúblicas, claro, todas las repúblicas estaban incluidas ahí. Sí, fue una experiencia impresionante, maravillosa, claro. Y bueno, y entonces eso te permitió, entre otras cosas, manejar el ruso y estudiar filología rusa, claro, digamos, o sea, pasar más allá del simple manejo de la conversación, claro, ¿no? O de la lectura. Fue difícil. De diario, claro. Diario. No es lo mismo leer un diario que leer un... Bueno, sabés que teníamos clases en la facultad de filología, teníamos clases que eran ¿Sí? que eran, por ejemplo, los maestros, las maestras, fabulosas, eran maravillosas, porque enseñarles a hablar en ruso, a pensar en ruso, claro, a personas de tan distintos lugares y continentes. Sí, y teníamos una clase que era, por ejemplo, nos enseñaban a leer el diario, la prensa, a poder leer, que es un lenguaje completamente distinto. Ahora, igual que ahora, ¿no? Ha cambiado y el ruso cambia también el idioma. Pero y después otra cosa que contaba Liliana era la pasión que tienen los rusos por la literatura, por sus escritores, ¿no? Sí, son muy buenos, son lectores fabulosos. Hace poco un fanatismo, digamos, que nosotros no nos damos cuenta, me decía ella, de que ella hablaba de la casa de Bulgakov, Mikhail Bulgakov, que todavía no había sido, digamos, consagrado en ese momento, y ella vio a gente reunida en las escaleras, punkis y todo esto, porque era el cumpleaños de Bulgakov y el tipo se había muerto hace años. Murió en el 41, pero claro, con su novela Máster y Margarita, El Maestro y Margarita, está considerada una de las novelas más grandes del siglo XX, del idioma ruso. Yo estuve ahí en esa casa, sí, fue maravillosa. Y es verdad, tienen mucho... La educación que han recibido. Te estoy hablando de la época que yo estuve allá. No, pero la educación y también como vivir la literatura. Vivir la literatura. ¿no? O sea, porque uno ve Tolstoy, la fama que tenía en su momento estando vivo, viendo la película esta, que no sé qué opinarás de la película, a mí me gustó. La última estación. Exacto, la última estación con Christopher Plummer y ella es Helen Mirren, ¿no? ¿Sabes que es de origen ruso? No sabía. Claro, ella es Yelena Mironovna, pero no habla ruso. Sus abuelos fueron rusos. Sí, muy interesante la historia. Muy interesante. Y bueno, y ahí se ve lo que es un autor popular. De nuevo volvemos a las dimensiones descomunales rusas, ¿no? Sí. O sea, muy, muy famoso bueno, estoy hablando del siglo XIX, pero generando muchísimo dinero también con la devoción de los rusos por leer lo último que escribía Tolstoy. Sí, realmente él publicaba, ahora pasamos a Tolstoy, él publicaba por ejemplo las novelas de las dos primeras, Vaina y Mir, La Guerra y la Paz,
que es la guerra y la paz, porque hay una teoría de que no es paz, sino podría ser pueblo, puede ser mundo, porque la palabra mir en ruso tiene dos significados. Mir es paz. Y mir también puede ser mundo, sociedad. Entonces algunos salió como una teoría de que él quiso decir la guerra y el mundo, pero no tiene mucho asidero esa teoría, porque él dominaba el inglés, otros idiomas también aprendió en poco tiempo, en pocos meses aprendió a hablar y a leer el griego, por ejemplo, para poder hacer uno de sus últimos libros que hizo, que no es una novela, no es narrativa, él lo hizo, es como se llamaba lecturas, y lo hizo para que la gente, el campesinado, los alumnos de la escuela que él mismo creó, organizó en Yasna Poliana, pudieran tener eso como un manual para la vida. Entonces parte de su proyecto, digamos, filosófico también, de tratar de crear, digamos, un nuevo mundo, a través de no solo la literatura, sino, digamos, de cambiar las condiciones de vida, ¿no? Con el trabajo. Bueno, alguien dijo una vez, leí, que me pareció maravilloso, que la Revolución Francesa no se explica si no está previo Rousseau, y la Revolución Rusa si no sabe que existió Tolstoy, ¿no? O sea, filósofos, no solo escritores, digamos, sino que imaginaron otro mundo, ¿no? Él, claro, llegó un momento ya cuando era mayor, estoy hablando de los últimos años, ¿no? A partir del año 1880, que es cuando ella tenía alrededor de los 50 años, cuando comienza su transformación. Después filosófica, que se empieza a cuestionar todo, la religión, el arte, la literatura. Todo el sentido de su existencia mismo, toda su ¿no? existencia. Que había sido, digamos, más o menos prestigioso, había tenido un cierto éxito y empieza a cuestionarse. Todo. Eso a raíz después que termina de escribir Ana Karenina. Y él comienza su fama, realmente era no sé si ahora en la actualidad hay una persona. Era un bestseller. A mí me sorprendió en esta película, La Última Estación, que hay ciertas imágenes del verdadero Tolstoy filmadas en cámara, digamos, muda, obviamente. Estamos hablando de 1800, no sé cuándo se inventó el cine, 1895, por ahí. Y ya ahí te muestra que era una celebrity. Ya había gente buscando, esperándolo para verlo y para... Una palabra que pronunciara él, un escrito, lo que fuera, causaba realmente una sensación tremenda, ¿no? Diríamos que los medios, lo que ahora llamamos los medios de prensa, lo asediaban constantemente. Y cuando aparecieron, bueno, el cine... Él tenía una máquina para grabar la voz. Una especie de fonógrafo. ¿Fonógrafo es? Sí, puede ser fonógrafo. Que se lo regaló, fue un regalo que le hizo Edison. Y él lo utilizaba eso para dictar sus cartas. Un tipo que vivía escribiendo también, ¿no? Yo una vez leí, no sé, te pregunto a vos, porque no solamente escribía literatura, sino que escribía diarios y varios diarios. Un diario para que lo viera la esposa y otro diario en la bota para él íntimamente, y parece que tenía otros diarios más, digamos. Es verdad. Digamos que su carrera como escritor comienza con sus diarios íntimos, que ya cuando abandona el ejército, tenía creo que 26 años, se da cuenta que eso no es su carrera, que él quería, era otra cosa. Él siempre en la búsqueda, y descubre que lo suyo era escribir. Y empieza, estaba creo que, no sé si en el Cáucaso,
estaba internado, estaba en un hospital porque estaba enfermo. Varias veces tuvo que hacer eso, 1 o 2 veces, y de una enfermedad venérea, por la vida licenciosa que llevaban en su época. Y decide empezar a escribir su diario. Creo que en toda su vida hubo, no sé si 2 años donde no escribió diarios. Perdón, pero ¿y vos decís después que la publicó, digamos, ese diario? Eso se conoce, se conoce a la muerte. Perfecto. Sí, él no publicaba eso. Tenía sus diarios y cuando llegó los momentos culminantes, su crisis existencial y matrimonial, con Sofía Andreevna, que era la esposa, claro, él tenía un diario que decía, diario para mí solo. Y fue ese que lo escribía, lo que ella por las noches, como muestra en la película, creo, ella trataba de leerlo. Porque al comienzo de su noviazgo, antes de casarse con ella, algunos críticos dicen que cometió el gran error de haberle dado a leer sus diarios, sus primeros diarios a ella. Y ella a su vez... Claro, los diarios de ella. Claro, ella cuando leyó eso se horrorizó. Tenía 18 años, imagínate, él 32, 34. Y él contaba todo, digamos. Contaba su vida íntima. Ella, esa forma de relación que tuvieron durante toda la vida, la mantuvieron. Él leía y ella también, porque ella escribía sus diarios. Sí. En la familia todo el mundo escribía diarios. Es por eso que hoy sabemos tanto sobre él, pero que no llegamos hasta el final a comprender realmente por qué lo llevó a él a irse de Yasnaya Poliana, a abandonar. La fuga se llama. La fuga, pero eso ya con 80 y pico de años, ¿no? Ya tenía 82 años cuando él muere. Era muy viejo, y entonces en un momento... Era viejo por edad, por biológicamente. Claro, digo, pero, que la gente no vivía tanto, digamos. Claro, ¿no? Así. Aunque él tuvo momentos de salud que no muy buena, pero en realidad era un tipo muy fuerte, muy fortachón. Trabajaba a la tierra, andaba a caballo, salía a caminar, tenía todo como un plan, desde que se levantaba hasta que se acostaba. Sí, como muy disciplinado, y el tema de la escritura. La escritura, ¿no? Y que lo obsesionaba un poco también el tema de la situación social rusa. Exacto. De que no todo el mundo recuerda que en Rusia estaba la servidumbre, ¿no? O sea, venía de la Edad Media, digamos, el sistema de ser, por lo cual la gente que trabajaba en un lugar se quedaba ahí porque no se podía ir. Sí, es verdad, sí. Entonces, frente a eso... Eran siervos, los siervos. Siervos de la gleba. Él fue hasta en 1861 que se abolió. 1861. Sí. Y él antes de eso... Hay que recordar que era un conde, era un terrateniente. Era terrateniente, tenía tierras, había campesinos que trabajaban. Había mamado de la familia lo que era manejar. Claro. Lo que era ser latifundista. Digamos, claro, tenía tradición familiar. Sí, pero muy muy particular. Pues es que por ejemplo, Yasnaya Poliana no daba frutos. Él tenía riqueza material, pero no podías comparar con la aristocracia y terrateniente de esa época de otros. Y él el dinero que llegaba, que entraba a la familia, más que nada por sus obras literarias. Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Alberto Guarnieri. Él es traductor, profesor ruso, de ruso, y bueno, estamos hablando de literatura de León Tolstoy, pues seguiremos después de la pausa, amigos, aquí por Radio Uruguay. Continuamos, amigos. Estamos conversando en La Máquina de Pensar con Alberto Guarnieri, profesor, traductor ruso, en torno a Tolstoy, digamos. Este es uno de los grandes escritores del siglo XIX, pero de toda la historia de Rusia, y en un país donde realmente hay como una especie de devoción por los escritores, ¿no? Creo que hasta el día de hoy, ¿no? Por lo que tengo entendido, la gente lee y vive, digamos, esas historias. En el caso de Tolstoy, bueno, como hizo esos grandes monumentos literarios como La Guerra y la Paz, o Ana Karenina, ¿no? Digamos, junto con Dostoyevsky pareciera, digamos, yo no sé tanto, no sé nada, digamos, en realidad de esto, que describen
le dan el color a la torturada alma rusa, ¿no? La torturada alma rusa, así tan a veces desconocida. Muy estereotipado, digamos, el tema ese de los rusos que pasan, digamos, de la la exaltación a una sí, a veces pasarla. Un amigo mío, director de teatro, que estuvo acá en Montevideo hace unos años, me decía: Alberto, para entender al hombre ruso, tenés que leer a Dostoyevsky. Bueno, Dostoyevsky será. Sí, Dostoyevsky. ¿Sabes que Dostoyevsky y Tolstoy nunca se conocieron? Ah, no. No. Y Dostoyevsky en un momento dijo que Tolstoy era quizás el hombre más talentoso de la historia de la literatura. ¿Se leyeron los dos mutuamente? Sí, claro, y Tolstoy se refirió en varias oportunidades a Dostoyevsky. Lo apreciaba muchísimo. Por un momento tenía esas cosas, Tolstoy, que a veces hablaba y podía decir muchas cosas que después se arrepentía o decía otra cosa. Claro, en un momento decía que, por ejemplo, que Dostoyevsky escribía feo, dice. Y estoy seguro, decía, que escribe feo por pura coquetería. Entonces criticó, por ejemplo, a El idiota de Dostoyevsky. Y dice que ¿por qué? Dice, porque hizo mal algo. Hay algo que está mal ahí, es el haber hecho del príncipe Myshkin, el protagonista central, un epiléptico. Entonces dice que, porque es muy interesante eso, porque dice, si él hubiera sido una persona sana, nos hubiera llegado mucho más toda esa humildad, esa bonomía que tenía, cómo era muy esos problemas que tenía para relacionarse con el mundo, ¿no? Exacto. Entonces con esa sensibilidad hubiera sido mucho mejor, nos hubiera llegado mucho más. Pero él dice, lo que pasa es que a Dostoyevsky no le gustaba a la gente sana. No, porque dice que Dostoyevsky era epiléptico. Era epiléptico, él mismo, claro, ¿no? Sí, él fue epiléptico, ¿no? Claro. Epiléptico, ¿no? Sí, él lo menciona ahí. Pero cuando muere Dostoyevsky, él escribe una carta a un crítico, y realmente con mucho sentimiento, y donde dice que al saber que había muerto, se dio cuenta de que era la única persona que había estado siempre junto a él. ¿No? Como que lo entendía. ¿No? Pese a que no se conocían, se leían mutuamente. No se conocían. Porque aparte uno piensa, te pregunto también, porque Tolstoy parece que está en un rango como superior a Dostoyevsky, da la impresión, porque me da la impresión como que Dostoyevsky escribía a toda velocidad y en plan folletinesco para, digamos, porque tenía que cobrar y porque siempre estaba perseguido por las deudas. Claro, totalmente. En cambio, Tolstoy tenía una solvencia que era un rey, publicaba cuando quería y, digamos, hacía una decantación elegante de su prosa. Absoluta. No iba contra el reloj. Para nada. Dostoyevsky tenía que alimentar a su familia y escribía, no tenía tiempo de corregir. Por eso en las obras de Dostoyevsky uno puede encontrar errores, cosas... Una cierta desprolijidad, digamos, claro, sí. Pero este señor se metía en su habitación, no lo molestaba a nadie, claro. De sus 9 hijos que tuvo, si sabían que a él no se le podía molestar. Nadie se atrevía a entrar. La esposa, ¿no? La esposa que era la guardiana de hierro, digamos. Sí, ¿no? Ella lo ayudó mucho. ¿No? Claro. Ella fue una mujer que... Sí, fíjate que, hablando de cómo corregía y trabajaba Tolstoy, en La Guerra y la Paz, él... se considera que hay como más de 5.000 hojas manuscritas que él hacía de la obra, ¿no? Los apuntes, correcciones. Impresionante. 8 veces la reescribió. Y su esposa era que también 8 veces la pasaba en limpio, porque era la única que le entendía la letra a él, pasaba a mano, y después, que cuando aparecieron las máquinas de escribir, las hijas
pasaban a máquina, pero al principio fue ella. Algo que, mirá, ahora que me das vos el dato, vos que sabés, realmente me sorprende, porque una cosa que decía siempre Onetti, y que Dolly Onetti lo repite, y me lo ha contado a mí y todo, pero lo ha dicho también en otras entrevistas, Onetti, es que ella en un momento se quejaba, ay, otra vez tengo que pasar esto, y Onetti le decía, no, pero mirá que callate que la esposa de Tolstoy tuvo que pasar 8 veces. Claro, la guerra y la paz. La guerra y la paz. Así que no te... Y ella decía, otra vez tengo que pasar esto. No, y qué trabajo. Porque ella pasaba, digamos, en el caso de Dolly Onetti pasaba a máquina y él escribía solo a mano, digamos. Solo a mano, sí, bueno, pero Tolstoy escribía con pluma y tinta. Sí. Y ella no solamente lo ayudaba en eso, era como su agente literario. Sí. Ella llegó a traducirle al francés algunos artículos y se podía, porque era una mujer culta y talentosa. Había escrito un libro ella escribió un libro, publicó cuentos, escribió cuentos pero no los publicó. Ese es un libro de cuentos, así que no recuerdo el nombre, pero se considera que de valor literario. Claro. Y ella le daba consejos a veces a él. Fíjate. Sí, al pasarlo, digamos, siempre era la primera lectora y eso ocurre inexorablemente, indefectiblemente, que alguien le dice, no, mira tal cosa, y obviamente el escritor sabe que la primera lectora siempre es importante. Digamos. Yo por eso a veces, yo estoy, hace poco parece que se publicó o salió una nueva publicación de los diarios de ella del año 1910. Debe ser muy interesante. Y estoy tratando de conseguirlo. Se llama El Amor y su versión, puede ser la palabra. Me dijeron una vez, leí, porque salió aquí en entrevistas, que hay como un bisnieto de Tolstoy aquí es verdad. En la Costa Yo lo conozco, lo conocí. Acá también tenemos un monumento, no sé si sabes, un busto al costado de la embajada rusa. Allá en Benito Blanco, ¿no? No, en Yauri y Boulevard España. Detrás de la embajada, sobre Yauri, hay una plazoleta. Sí, lo he visto, sí. Ese es Tolstoy con las barbas, sí, es el claro. busto, muy lindo. Bien, y ahí estuve, una vez me invitaron, y estaba se llama no sé si bisnieto o tataranieto. Se llama Sasha Alexander, debe ser Sasha Tolstoy. Increíble. Y muy interesante. Y fíjate que yo hace poco buscando material por internet en ruso, encontré es una serie de reportajes que hace una descendiente de Tolstoy. Hay muchos descendientes dispersos por todo el mundo y se reúnen, se juntan, muy interesante. Y esta Tolstaya está vinculada a la televisión, es periodista y hizo una especie de documental sobre la descendencia. Sobre la descendencia. Sí, y en un momento se da cuenta que hay de todos los países, incluso de Uruguay, y dice que de Uruguay hay un Tolstoy que sería la traducción, no marinero, que es pescador. Pescador. No sé, bueno, ahí escuché. Siempre está la ficción, digamos, de los documentalistas, que siempre existe también la ficción en eso. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Y de Dostoyevsky, ¿qué libros te gustan a vos, por ejemplo? Digamos, de la literatura. Sí, fíjate, bueno, yo tenía que leerlos porque estaban en el programa. Claro. Perdón, una vez hablando con un traductor acerca del Quijote, me decía esto, una frase, a ver qué te parece, vos te lo pregunto. Él comentaba una frase de Borges que parecía una fantasmada, digamos, que Borges dijo en un momento que él había leído el Quijote en inglés a los 9 años y cuando lo leyó en español a los 16 no le gustó, a los 9 le encantó. Y él decía, español, decía que para él le había encontrado la explicación y era la siguiente: cuando un inglés traduce al Quijote al inglés, inevitablemente lo moderniza, lo adapta para que los ingleses lo lean, ¿no? Claro. Yo me imagino, dice él, cuando nosotros leemos La Guerra y la Paz, lo traduce a alguien en el año 70, en el año 80, en el año 90, en el 2010, para que nosotros, ¿no? En cambio los rusos tienen que leerlo en el ruso de 1860, ¿me explico?
Entonces esa actualización no se da, digamos. Y lo mismo que los que tenemos que leer el Quijote. El Quijote es el idioma español del siglo XVII y es cada vez más impenetrable para nosotros. En cambio, al traducirlo al inglés o al francés o al ruso, obviamente más fácil. Lo va a hacer más fluido el traductor. Sí, yo Vaina y Mir, La Guerra y la Paz, la leí por primera vez en Rusia, ya en la época estudiantil, y leí una traducción. Una traducción de El libro era cubano. Maravillosa la traducción. Era buena. Sí. Lamentablemente lo presté y bueno. Pero era buena de un libro tan grande porque digo, los traductores también a veces, viste que, ¿sabes? Que no sacan una página o dos. Bueno, yo no hice la lectura comparativa, por supuesto, pero yo recuerdo a un profesor que tuvimos, un excelente profesor que hablaba español y él era traductor, nos daba teoría de la traducción. Y ahí nos explicó, dice, ustedes, porque preguntamos, pero ¿cómo hago yo para saber si esta traducción está bien o está mal, o es una buena o una mala traducción? Y me dijo, es muy sencillo, es cuando uno lee y cree, te parece que ese libro está escrito en tu idioma. Claro. Que el autor lo escribió y lo concibió en tu propio idioma. Y que no hay fallas, que sale así fluido. Y sí, esa traducción a mí me gustó mucho. No lo terminé de leer porque es un libro muy grande. No, la última parte me quedó por leer, que es la filosófica. Que no, en ese momento lo dejé porque tenía que leer otros libros. Y de Dostoyevsky, bueno, y sí, los hermanos Karamazov, El idiota, también es más. Eso lo leí en ruso. Crimen y Castigo es muy grande. Crimen y Castigo. Es enorme, ¿no? Sí, Crimen y Castigo. Pero no es de los más grandes. ¿No? El mayor creo que es Los hermanos Karamazov. Sí, no. Crimen y Castigo es un libro, no es un libro muy grande. Sí, yo recuerdo que viviendo acá en Uruguay antes de irme, una vez fui a la biblioteca del Instituto Cultural Uruguayo Soviético. El ICUS, sí. El ICUS. Y había ahí, trabajaba una señora, se llama Olga, no me acuerdo el apellido, Olga. Y ella era era rusa, migrante. Y yo fui a pedirle Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Yo tendría que 17, 18 años. Y ella se negó. No. Dice, ¿por qué no? Dice, porque sos muy joven todavía. Claro, no puedes leerlo. Sí. Y me dio un libro de la época soviética que se llamaba La joven guardia. Era sobre una que me apasionó. ¿Te gustó? Me gustó, claro. Bueno, era una lectura para jóvenes en el sentido de que era un grupo de jóvenes guerrilleros que actuaron en la Segunda Guerra Mundial. Perfecto, acertó, ¿no? Porque a veces el realismo socialista no tenía lo suyo. Cuando yo escribí ahora que hablas de realismo socialista, cuando yo hice un posgrado en literatura ya, pero escribí una tesis sobre la cuentística de Cortázar. Y mi tutor científico era un profesor Mamontov, un académico, era especialista en literatura latinoamericana. Él era latinoamericanista. Entonces, no sé, que en un momento yo le dije, pero yo tengo que hablar acá del realismo socialista, porque tenía que mencionar autores. Sí. Alguna frase. Y para Julio Cortázar, ¿verdad? Sí, para Julio, aunque sea. Y una vez encontré una de Marx que me servía, yo la besaba. Entonces me dijo, no, Alberto, olvídese el realismo socialista porque eso es solo para nosotros. Bueno, claro. Un tipo que había estado en Cuba trabajando. Y hay gente, hay un famoso teórico, yo lo leí, apasionante, que es Yuri Lotman, no sé si claro, pero era maravilloso. Y lo leí en un libro, me acuerdo que me costó $5, y había otros marxistas-leninistas y eran infumables, y cuando le leías a Lotman y veías ahí un ser pensante espectacular, ¿no? Yo más o menos creo que fue por los 80 que en la televisión rusa programas donde pasaban a Lotman
hablando de cultura rusa. Porque tiene un libro que leí, porque gracias a Elisa Bloch, que se llamaba Estética y Cine Extraordinario. Estética y Cine. Extraordinario. Ah, ese no lo conozco. Notable. Está traducido al español. Está traducido al español, donde al final agarraba y explicaba. Primero porque explica lo complejo muy sencillo. Después al final explicaba a Chaplin, ¿no? La figura de Chaplin. Y explicaba Blow Up, que está basado en Cortázar. En Cortázar. Y extraordinario, como lo explicaba. O sea, uno lo leía y decía, bueno, ahora entiendo perfectamente esta película. Y te das cuenta que no faltaba absolutamente nada en la película. Que queda horrible que yo diga que un teórico explicara una película, pero lo enriquecía de una forma que después la veía sencillo, ¿verdad? Un lenguaje más sencillo. Una accesibilidad extraordinaria. Sí, eso era maravilloso ese señor. En fin, y entonces hiciste la tesis sobre Cortázar. ¿Sí? ¿Te fue bien? Sí. Claro, sí, la defendí, sí, con orgullo. Yo tenía un amigo en la universidad que compartíamos la habitación, éramos dos. Él era de Bangladesh, es de Bangladesh. Hasta ahora nos escribimos, somos amigos. Y él una vez me dijo, Alberto, no te preocupes, con los nervios que uno pasa, que vas a defender una tesis en un idioma que no es el tuyo, con un jurado, imagínate, todos profesores académicos, y me decía, Alberto, no te preocupes, son 10 minutos de vergüenza y toda la vida de felicidad después, y una vida de felicidad después que salimos de ahí. Pero sí, me fue bien, sí, fue una buena, hice una tesis buena. Uno de los profesores dijo que no parecía escrito por un extranjero. Mirá, que un gran elogio. Sí, claro, yo le escribí una parte escribí en ruso y otra en español. Claro. Mi tutor me dijo, no, Alberto, escríbala en español, que es su idioma. Y después la hice traducir. Y para terminar, ¿y qué pensás de otro gran famoso escritor que es Nabokov, el de Lolita? Nabokov, sí. Nabokov. Ustedes dicen Nabokov. Los que saben ruso. Nabokov. Sí, Lolita es que leí. ¿Te gusta Lolita? ¿No? Sí, leí. Tengo algunos libros, yo me traje, mis tesoros son libros y discos que me traje de Rusia. Y tengo varios libros de él en ruso que todavía no he podido hincarle el diente, pero he leído por ejemplo, sus charlas de literatura. A los estudiantes, claro. Sí, en la universidad. Y hay una que está vinculada, él habla sobre Tolstoy. En un momento dice lo que hay que hacer con Tolstoy es de una patada bajarlo del pedestal donde está, encerrarlo en una casa de piedra, en una isla desierta, donde nadie lo moleste, con litros y litros de tinta y resmas de papel, para que nadie lo moleste y no se distraiga con esos temas de la moral, de la ética, de la estética, de la filosofía, de la religión, y escriba y que para crear obras literarias. Pero digo, Nabokov no son contemporáneos, ya estaba muerto Tolstoy, ¿no? Claro, sí, no. Lo decía en sentido figurado, digamos, o sea, hay que sacarlo de toda esa filosofía, ideología y bla, 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 y ponerlo a hacer verdadera literatura, que es la ficción, los personajes de ficción extraordinarios, de una complejidad. Vos sabés que, por ejemplo, La Guerra y la Paz tiene 559 personajes, 200 de ellos son reales, de carne y hueso, otros son prototipos, pero también de personas que vivieron, que él conoció, y después están los personajes de ficción que él mismo creó. Imagínate lo que fue. 6 años demoró le costó escribir. Sí, tampoco es tanto, digamos, La Guerra de la Paz, ¿cuánto tiene? Tiene muchas páginas, digamos. Sí, son 4 tomos. 4 tomos. Ana Karenina le llevó 3 años. Es una locura, escribiendo a mano, digamos, 6 años, 4 tomos, es impresionante. Claro, porque él la terminó en un año determinado y después él decía que le faltaban datos, entonces empezó a buscar y encontró más cosas y así terminó. Y bueno, y Ana Karenina también creo que 11 veces reescribió el comienzo, hasta que llega la frase esa famosa de Ana Karenina, que empieza, incluso la película rusa, la versión rusa empieza cuando dice que
todas las familias felices se parecen unas a las otras. La familia desdichada o infeliz es infeliz a su manera. Claro, sí, es famosísima esa, ¿no? Es famosa, sí. Todas las familias felices se parecen y las infelices son cada una a su manera. Claro. Entonces ahí empieza a contar, porque ahí está todo resumido y es muy autobiográfico él. Sí. Tolstoy. Últimamente, yo quería decir esto de que vos decís que lo leen y constantemente y escriben, constantemente aparecen libros sobre su vida, porque y los últimos años son tan trágicos, y hay el momento de la fuga yo terminé de leer un libro que en el año 2010 se editó, 2011, y fue un bestseller, ganó un premio como mejor libro del año, y se llama así, La fuga del paraíso. O sea que es sobre Tolstoy y sobre a partir de esa fuga y toda la relación con su esposa, cómo se conocieron, brillante. O sea, una nueva biografía, otra biografía. Que no es biografía, aunque sí, todo es biografía, pero es un trabajo que trata de echar luz sobre eso, que hasta el momento, es decir, yo creo que va a ser siempre inaccesible. Quiso huir se construyó un gran personaje gigantesco, después quiso huir de eso. Y ya había tenido varios intentos de esa fuga. Y es parte de esa alma torturada. El alma torturada rusa. Y la esposa escribió en su diario lo que pasó, la fuga, es incomprensible y va a ser siempre como inaccesible, incomprensible. Porque él murió, ¿no? Digamos, después se enferma. Claro, él cuando vuelve, digamos, él se enferma. Se enfermó porque quiso salir caminando con 85 No, años. ¿sabes qué? Cuando se va, que no sabía muy bien a dónde quería, a dónde quería ir, le dice a su secretario y a su hija que no digan nada. Nada, la esposa dormía, él tenía terror de que ella supiera y le hiciera un escándalo histérico, como ella solía hacerlo. Y él se va, viaja en tren hasta un monasterio donde quiere ver a un monje importantísimo, y él golpea y dice, soy Lev Tolstoy, porque él había sido en la iglesia lo había excomulgado. Entonces no sabía si le iban a dejar entrar o no. Lo dejan entrar. Y después va a ver a su hermana, que era monja. Sí. Y ahí, él, incluso en donde vivía la hermana, en un pueblo campesino, él busca una casa porque quiere quedarse a vivir ahí, vivir como sus últimos años, vivirlo en paz. Vivirlo en paz, sin que nadie lo molestara. Y ahí se enferma, digamos. ¿Sabes cuándo se enferma? Cuando va en el tren, viaja en segunda clase, y claro, cuando ven que es él, la gente lo acorrala ahí para preguntarle, hablar, charlar, y fumaban, él siente calor y se levanta y va hacia una parte. Era frío, mucho frío. Y él ahí se resfría. Sí, por eso digo, se agarra una neumonía. Y muere de neumonía, fueron como 10 días. Esa es la idea, que muere en la estación de Astapovo. La última estación. Bella película, película. Leí un comentario ruso que decía que le había gustado mucho la interpretación de él. De Christopher Plummer. De Christopher Plummer, sí. Dice, pero bueno, es como cuando nosotros, los rusos, queremos hacer una película de cowboy. Claro. No es. Muy bien. Está muy bien, cierto. Sí, como cuando los japoneses cantan tango. Lo hacen perfecto, pero uno se da cuenta que algo es algo que falla. Sí, es imposible. Muy bien. Alberto Guarnieri, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Gracias por la charla. Nos faltó hablar de Gorky. Faltó Gorky, bueno, para la próxima. Para la próxima hablamos de Gorky y hablamos un poco más de Dostoyevsky. Y de Dostoyevsky, sí. ¿Sabes que no sé? ¿Puedo seguir hablando? Es un minuto, dale. Ellos coincidieron una vez en Moscú en una conferencia de un famoso filósofo. Coincidieron, pero no sabían, no se vieron, no contactaron. Sí, fue una lástima. En fin, gracias por estar acá en La Máquina. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
90 años de la radio pública. Carlos Goberna habla sobre la música tropical y el baile. Fragmento de la entrevista de Mari Ríos para el ciclo Retratos, año 1999. Digamos que el objetivo que guía, digamos, o que los puede orientar o que los orienta es justamente el objetivo es que la gente lo baile. Pero por supuesto. Es el número uno de los objetivos, digo acá, es el número uno. Claro. Yo voy haciendo una mala comparación. Por ejemplo, todas estas orquestas que salieron en la Argentina con el chamamé tropical, ese... Sí. Bueno, que para mi gusto es una infamia. Pero nosotros hemos ido infinidad de veces a la Argentina y no accedemos al público argentino porque nuestra música es difícil para los argentinos. Y la música de salsa para el gran público bailarín uruguayo es difícil. Los centroamericanos, que ya nacieron con ese swing, la bailan, y la bailan fenómeno. Pero el uruguayo no se adapta a eso. Y entonces prefiere lo otro, que es mucho más fácil, y para las entendederas del público bailarín es fácil de bailar, fácil de discernir. No hay que tomarse mucho trabajo para descubrir tal o cual tema. Enseguida lo aprendemos. Amigos, ahora en este tercer bloque, un bloque especial. Ustedes saben, tenemos una columna, una sección en nuestro programa que se llama Cuando pasa por la voz, y vamos a escuchar a Teresa Ami. Ya lo pasamos no hace tanto aquí en La Máquina de Pensar, pero vamos a pasar algo especial. Es Teresa Ami como traductora de poesía, en este caso del checoslovaco Jan Skazel. Esta grabación nos viene de una revista que salió en su momento, con un suplemento en CD, Entre Bytes, que llevaba Fernando da Rosa. Bueno, vamos a escuchar al principio a Teresa Ami leyendo su traducción de este poema de Jan Skazel. Y luego sí, vamos a escuchar a la propia Teresa Ami leyendo sus poesías. El espinel nocturno. Atrapado por la boca como un pez al espinel nocturno, espero que vengan al amanecer los pescadores a buscar las líneas tendidas como trampas en la hierba. Larga de todas las noches, la más larga de las noches. Y el agua fluye la noche y las estrellas, caen las orillas socavadas por la primavera y la tierra se desploma en negras ensenadas. Larga de todas las noches, la más larga de las noches. Solo las barriguitas de las piedritas en la grava prometen la llegada del día, y un disparo, claro, disparo, se desvanece en el bosque y las ciervas huyen. Larga de todas las noches, la más larga de las noches. Enganchado por la boca y el dolor como un pez, espero el amanecer y a los buenos pescadores que vengan por la orilla a buscar las señales. Larga de todas las noches, la más larga de las noches. Soy Teresa Ami. Voy a leer de mi libro Jade algunos poemas. Otras islas. Explicación 1. Una isla es una sombra única, una tierra inaudita, una toma en primer plano de película americana, un terreno de gitanos sin tiempo, una cueva, la duna con el lobo muerto, el jardín de Cherniansky en Londres, Villa Cleóbulo detrás del cementerio turco, el consultorio de Freud con almohadones de terciopelo, su sala de espera, Lu Andreas al atardecer en el vagón de un tren, la casa de los aduaneros y la angustia de Montale, la habitación 303 del Hotel Hellert en Budapest, el balcón sobre el puerto de Poros, la noche de Theodorakis en el Herodes Ático, el viejo cuarto del 601, la sala en penumbra en el campo y la araña en el rincón, el acuario de Dubrovnik, una conversación sobre poesía, una poesía, la angustia de la traducción de una poesía, la isla de Egina, su mirada, una cueva en la isla de Jersey, una batalla en los Balcanes, un anillo en el fondo del lago de Ohrid,
un guía tamil tras los rastrojos, la sombra en un cuenco de placa, el milagro del jade turbio, la obsesión del amante del norte, la habitación de Emma y León en el hotel de Boulogne, un barco en la calle del Horizonte, Montague Street, un fado de Misia, un abanico japonés cerrado, el soldado en su monasterio, un poeta muerto por la espalda, un canto de duelo, el tiro de gracia. 3. Un acorde de bajo, un galpón con conejitos colgados de las vigas, la sangre en las heridas, el aria de una ópera, una altura terrible, una iglesia bizantina, al caer la tarde el olor de los cerezos, el aura de tus sienes, el balido de una cabra en la nieve, una llaga viva, el broche de mi madre, una medusa perlada, el espejismo de una estrella en la arena, un castigo en secreto, un amor en secreto, un secreto, la mirada de un cuadro de mi padre. Cortejo nocturno. Tu contorno de terciopelo crudo empieza su vigilia de vampiro a las 2 de la mañana. En una paira de agua bendita me santiguo, me rodeo de alabastro reluciente,